Buenas tardes a todos, hermanos, hermanas, amigos que nos visitan a la iglesia por primera vez. Siempre he dicho yo que va a ser un gran honor, privilegio, el poder pues servir al Señor. Es mejor que servir a la carne, sí se los garantizo. Es mucho mejor. Y le damos gracias a Dios también porque ya se está acabando el año, ya terminamos nuestros compromisos, ¿verdad? Los estudios que hicimos, también le dijimos adiós a algunas personas que estuvieron con nosotros en esta vida, y pues gracias a Dios que seguimos estando aquí en el Día del Señor. Es muy importante para mí este día. Y yo, hermanos, esta semana, o la semana pasada, me acordé de una escritura sobre unos hombres que era un grupo religioso que se llamaban los saduceos. Yo no sé qué tanto ustedes puedan o tengan información de esta secta, los saduceos. Cuando Cristo vino a la tierra, o cuando Cristo estaba aquí en la tierra, había dos sectas muy importantes. Eran los saduceos y los fariseos. Los saduceos es una religión que se derivó de un sacerdote, según la historia, llamado Sadoc. Él empezó a iniciar esta religión, los saduceos. Eran judíos igual que los fariseos. Eran dos religiones muy importantes. Los fariseos creían en la resurrección de los muertos, pero los saduceos no creían. Me llama mucho la atención estas dos sectas en medio de Cristo. Porque yo quisiera que durante este estudio nosotros quisiéramos ponernos a pensar si no somos saduceos o somos fariseos o somos cristianos. Porque me llama mucho la atención esta historia donde los saduceos pues vienen a hablar con Cristo, a preguntarle sobre el tema de la resurrección. Vamos a ir allá a Mateo 22, del versículo 23 al 30. Vamos a ver qué dice ahí sobre la pregunta que le hacen los saduceos a Cristo, ¿verdad? En Mateo capítulo 22 y el versículo 23. Vamos a ver qué dice ahí. Mateo 22 y vamos a empezar a leer el versículo 30. Dice así. Dije, ¿verdad? Mateo 22, 23. Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron, diciendo: Maestro,
Moisés dijo, si alguno muriera sin hijos, su hermano se casara con su mujer y levantara descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó a su mujer, a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Después de todo murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de quién o de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos tuvieron o la tuvieron como esposa? Entonces respondió Jesús y les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Esta parte de la historia bíblica me llama mucho la atención, porque a los saduceos les importaba mucho, ¿verdad?, de quién va a ser la mujer, con quién se va a quedar. Tuvo 7 hermanos, y de quién se va a quedar. Me pongo a pensar sobre estas personas, que era muy importante la vida de ellos sobre respecto de quién va a ser la mujer, a quién le van a mandar flores. Hay una cosa que me pone a pensar sobre el de estas personas. Como dije, esta secta fue creada en el tiempo de Salomón, cuando en el tiempo de Salomón había mucha riqueza. Hay no sé la palabra correcta, pero me llama la atención cómo estas personas, a esos niveles de riqueza, más bien les importaba con quién se va a quedar la mujer. No había mucha importancia en la resurrección. Yo quiero que nos pongamos a pensar en este detalle. ¿Qué tanto es importante aquella o aquella persona, o esta persona o aquella? Estas personas no creían en la resurrección, no creían en ángeles, no creían en la inmortalidad del alma. No lo aceptaban. Yo quisiera inclusive hacerles esa pregunta hoy a ustedes sinceramente y honestamente. ¿Cuántos de ustedes creen en la inmortalidad del alma? ¿Cuántos de ustedes verdaderamente creen que tu alma va a estar eternamente? Esa es una pregunta. Porque me pongo a pensar en esto, porque si es importante el alma, ¿dónde va a quedar el último? Tú estás pegado con Cristo. Tú no te separas de Cristo para nada. ¿Estamos de acuerdo? O sea, Él me va a llevar al cielo. O sea, yo creo en la resurrección, creo en Cristo. Pero hay veces que vemos como que nuestra alma no es importante, ¿verdad? O sea, ni que me importa. A mí lo que me gusta ahorita es vivir la vida. Y ahí, el día que me muera, ahí ya Dios hará con mi alma lo que quiera. Bueno, vamos a ver una escritura en Hebreos capítulo 10, del 38 al 39. Vamos a ver qué dice Hebreos 10, del 38 al 39. Vamos a ver qué dice Pablo. Mas el justo vivirá por fe. Y si se retrocediera, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para perseveración del alma. Vemos cómo el apóstol está llamando al justo que va a vivir por la fe. Ojalá que también comprendamos el significado de vivir por la fe. Vivir por la fe, wow. Estamos hablando de otro nivel. Estamos hablando de personas, wow, personas que entienden qué significado es vivir por la fe. No quedar bien con nadie. Yo no estoy buscando agradar a nadie. Yo ando buscando agradar a Dios, como les dije el viernes. Hay mujeres, y se lo digo, he visto mujeres que solapan al marido. O sea, esas mujeres que nada más andan quedando bien con el marido. Dile que no estoy, o dile que le pago después. Esas mujeres pues tienen un problema muy grande. No están viviendo la fe. La mujer de Dios tiene que quedar bien primero con Dios antes que con el marido. Con Dios es el que, porque mi alma está por medio. Les platiqué la historia de Ananías, cuando le echó mentiras al Espíritu Santo, y luego la mujer también le echó mentiras al Espíritu Santo. Entonces, dice la Escritura, el justo por la fe vivirá. Y si él se retrocediera, su alma queda hecha pedazos. No agradará mi alma.
Si una persona ha sido justificada en el bautizo, Dios la ha lavado porque ha creído en la resurrección de los muertos, porque ha creído en el poder de Dios, ha creído en el Evangelio, y esa alma se va para atrás. Esa alma el día que se esté quemando en el infierno no va a estar a gusto, porque le hizo caso a la carne. ¿Me explico? Le hizo caso a su carne. Pues entonces el alma no se va a agradar. Dime, ¿tú te agradarías? Yo no. Ya no es un momento, ahí nada más, no es un mes que voy a estar castigado, no es un año que voy a estar castigado, no son 10 años que voy a llevar una prisión, es eternamente el alma queda waste. Tu alma queda desperdiciada, como en el basurero la basura queda. Pero entonces dice Pablo en el versículo 39, pero nosotros no somos los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para, de esa palabra dice, preservación del alma. Yo quiero que mi alma quede en la eternidad, quiero que estar con Cristo. Pero como digo, vivir en la fe es duro, no será fácil. Pero ¿para qué y por qué? ¿Por qué tener fe para preservación del alma? Bueno, son dos cosas que los saduceos no creían. No creen, ¿cómo va a creer? Si los saduceos son gente aristócrata, gente que les importa mucho la sociedad. ¿A ellos qué les importa el otro mundo? No tienen necesidad de buscar otro mundo. Aquí es un mundo de ellos. Yo pregunto, es una pregunta que nomás me hago yo. ¿Nosotros? A nosotros sí nos interesa la preservación del alma. Dos errores cometen estas personas: la malinterpretación de las Escrituras y el poder de Dios. Dos errores cometen. Estaban errados, ignorando las Escrituras, y también errados en el poder de Dios, que ustedes ya saben que es el Evangelio. Y esto tiene que ver con nosotros, porque si nosotros estamos cerrando las Escrituras, el poder de Dios tampoco lo creemos, que es el Evangelio, que es la unidad. Entonces tengo que poner a pensar en eso. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20, dice así. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación, ¿qué? Privada. Se está diciendo el Espíritu Santo que ninguna de estas Escrituras del Nuevo Testamento se puede interpretar privadamente. O sea, yo no puedo interpretar las Escrituras privadamente. No puedo hacerlo. Y te voy a decir por qué. Si a mí, por X motivo, razón o circunstancias, quisiera yo interpretar las Escrituras a mi manera, entonces yo andaría buscando mi propia gloria. Yo andaría buscando que la gente me admirara. Yo andaría buscando que la gente fuéramos muy amigos. Yo nomás quisiera que esa gente que yo les predico, pues les agrade. Es muy triste eso. Porque si yo hablo por mi propia cuenta, dijo Jesucristo en Juan 7:18, el que por su propia cuenta habla, su propia gloria busca. Y eso me trae a otra escritura. De Gálatas capítulo 1, versículo 10, dice así la palabra de Dios. Gálatas 1:10, dice así: pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Si todavía agradara a los hombres, yo no fuera un siervo ¿de quién? De Cristo. El apóstol Pablo da una explicación muy interesante sobre el tema de agradar a quién. ¿A quién voy a agradar? Si yo todavía estuviera en este mundo agradando al hombre, quedando bien con un cierto grupito, otro grupito acá, hago mi propio clan. ¿Me explico? Yo acá con unos, yo acá con otros, yo acá con otros, y causamos divisiones en la iglesia. ¿Por qué? Pues nomás hay ciertas personas que me gusta agradar, otros me caen un poquito mal. Entonces, dice la Escritura, yo no fuera siervo de Cristo.
No tendría ningún sentido ser creyente. Si yo quisiera un club, no quizás no lo encontrara aquí, me iría al club campestre, a un club de personajes o otra cosa, pero ahí está un problema. ¿A quién quiero agradar aquí en la iglesia? ¿Con quién quiero quedar bien? Porque si yo quiero quedar bien con ustedes, entonces yo no estoy agradando a Dios. No creo agradar a Dios. Los saduceos estaban más preocupados en de quién iba a ser la mujer. Se les olvidó lo más importante. Cuando una persona se preocupa más por quedar bien con la gente, porque no quiero que la gente sepa que yo sea lo que yo sé, o yo sé que si a lo mejor meto a Cristo en esta plática, o quizás si meto a la resurrección, si hablo de ángeles, si hablo de la vida eterna, a lo mejor mis amigos, mis familiares, no les va a gustar. Como que estas pláticas no caben aquí. Pues eso no es agradar a Dios. Yo por eso, hermanos, creo que aquí quiero entender otra cosa, porque el viernes les di una escritura y la voy a repetir para ver cómo está esto de las cosas de la resurrección. En primera de Corintios, capítulo 7, el versículo 29 al 31, dice así. Primera de Corintios, capítulo 7, versículos del 29 al 31. Ahí les va. Dice así. Primera de Corintios 7, 29 dice, pero esto digo, hermanos, fíjate bien lo que dice, que el tiempo es corto. O sea, el tiempo es corto para que yo me esté preocupando de cosas de la carne, ¿verdad? Dice, el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no lo tuviesen. Los que lloramos por cualquier tontería, pues como si no llorásemos. No es importante lo que me pasó a mí o lo que me hicieron a mí. No es importante, no importa. No importa si me dejaron plantado o no me dejaron plantado. No importa si fueron o no fueron, no importa. No importa. Los que lloran como si no llorasen, así dice la palabra. Y los que compran como si no poseyeren nada. Si voy a comprar no es importante nada. Y los que disfrutan de este mundo, como si no lo disfrutasen, porque las apariencias de este mundo se pasan. Aquí me está enseñando la palabra de Dios que a los saduceos les importaban mucho estas cosas y a Cristo dice, esto no es importante. O sea, imagínate, tienes tu esposa, te estás agarrando del chongo con ella, o ella contigo, haz de cuenta que no tienes nada. Enfócate en la resurrección, porque el tiempo es muy corto. El tiempo es muy corto. Muchos no lo ven. Nos pasamos la vida peleando, agarrándonos como, ¿para qué digo? Y no te estás dando cuenta que el tiempo es corto. A los saduceos les importaba mucho de quién va a ser mujer y para qué no te la tienes y la andas golpeando. Por eso es importante ver este tipo de personajes. Una mujer en la multitud dijo también, bienaventurados los pechos que mamaste. Vemos otra vez a una mujer que le interesaba mucho lo que esta madre había hecho con Jesús. ¿Sí o no? Bienaventurado, Señor, los pechos que mamaste. ¿Y qué le dijo Cristo? Más bienaventurados son los que viven la palabra y la obedecen. O sea, no te enfoques tanto en la carne, porque todo eso que tú estás viendo se va a ir a los gusanos. Se lo van a tragar todos los gusanos. Enfócate en lo que Dios te está llamando. Así que eso es lo que nos preocupa. ¿Cómo seremos nosotros? ¿Somos saduceos? Porque vivimos en un tiempo de mucha abundancia. Casi no tenemos tiempo de estudiar. Porque está cayendo mucho, pues está cayendo algo y bastante. Y luego lo chistoso es que a veces cuando no hay trabajo, en vez de vamos a acercarnos más a Dios, como que más nos alejamos, preocupados de que no hay trabajo. Primero porque había, y ahora porque no hay, tampoco. Es de preocuparse. ¿Qué es lo que más te interesa en esta congregación, hermano? Yo te pregunto, hermana, ¿qué es lo que más le interesa en esta congregación?
¿qué es lo que más me interesa venir a la iglesia hoy? El Espíritu Santo nos enseña una escritura, ¿verdad?, que dice así, Romanos 13:10. Fíjate lo que dice. Dice, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Mi religión, el venir a la congregación, mi ley es el amor. Porque si yo empiezo a agradar a los hombres, si yo empiezo a quedar bien con unos y con otros, afecto a mi hermano. Ahí hay excepción de personas. Ahí hago algo indebido. Cuando yo vengo a la iglesia y no entiendo que mi propósito en la iglesia o mi ley es el amor. Y para eso se necesita dejar de ser saduceo y dejar de ser fariseo. Se necesita crecer en el amor de Cristo, de quitarme de esas dos áreas. A mí no me interesa ser fariseo, tampoco me interesa ser saduceo. Me interesa esta escritura, que el amor no le hace daño a nadie. Todo lo hemos visto. Cuando hacemos excepciones o cuando venimos a agradar a los hombres unos a otros, a otros le hacemos mal al prójimo. Y miren, la diferencia entre los saduceos y los fariseos, ellos no creían en la resurrección de los muertos. Los fariseos sí creían. ¿Te acuerdas un pleito donde Pablo tenía de un lado los saduceos y del otro lado tenía los fariseos? Y Pablo, cuando ve esa discrepancia, empieza a hablar de la resurrección. Entonces los fariseos lo defienden. Es muy astuto el Espíritu Santo. Dijo, aquí está, aquí los voy a agarrar. Unos creen y se agarraban peleando entre ellos y a Pablo lo dejaron ir. Porque Pablo habló de la resurrección de los muertos. Dice, me estás juzgando porque te estoy hablando de que un hombre fue crucificado y resucitó. Y el Espíritu Santo, y es lo que los judíos no vieron. O sea, no vieron la resurrección. No vieron en la resurrección, hermano, no hay un secreto. Hay que ver, o sea, si no hay resurrección, no hay nada, no hay evangelio, no hay nada. Todos nos morimos y todos somos enterrados o somos quemados en este tiempo. Pero la resurrección es el verdadero y completo evangelio. Ahí se recita todo y ahí está el amor, ahí está la misericordia, ahí está la piedad, ahí está todo el paquete. Ellos no lo vieron. Siguieron siendo personas de divisiones, problemas, envidiosos, celosos. No quisieron vivir en ese evangelio que al hombre carnal no nos gusta. No nos gusta. Y siempre va a haber ese problema. No creían en la resurrección. Para esto, para ellos, otra vez, Cristo es una locura. Es una locura. O sea, no. ¿Cómo me quieres someter a esto? ¿Cómo quieres meterme? Pues es que yo estoy aquí y digo, es que no hay cosa más preciosa que el evangelio. No hay cosa más mejor que el evangelio. Es lo que les dije en el velorio, hermano, el día ese. Si ustedes siguen con su egoísmo, dividiéndose, peleándose unos con otros, el día de la muerte les va a llegar y ni cuenta se van a dar, porque no viven en el evangelio. Por eso nuestro hermano Pablo decía, para mí no es vergüenza vivir en el evangelio, porque es el poder de Dios para la salud. En Juan capítulo 15, del 18 al 19, dice Jesucristo esto. Juan 15, versículos del 18 al 19. Dice, si el mundo os aborrece, sabe que a mí me aborrecieron antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Ahí está, hermanos. Los saduceos no entendían a Cristo. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo porque no entendían a Cristo? ¿Qué pasó con estas personas? No entendieron a Cristo, no lo comprendieron. De hecho, lo crucificaron. Pero todos sabemos lo que hizo Cristo con ellos y lo que sigue haciendo con aquellas personas que no entendemos la resurrección, no entendemos la misericordia y el amor. Hermanos, dice la Biblia que Dios les dio, vamos a leerlo en Romanos 11:8, vamos a ver qué les dio Dios a ellos. Romanos 11:8. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no ven
y oídos que no oigan, hasta el día de hoy. Y hasta el día de hoy. ¿Qué hizo Dios con ellos? Esto no depende de mí, no crean, no me echen a mí la bronca o el problema. Estas personas, como no miraron la resurrección, no miraron el amor de Dios en su Hijo, no lo aceptaron, no vieron el Evangelio, pues Dios les dio un espíritu de estupor, que hasta el día de hoy todavía sigue puesto en ellos. Es un espíritu que ven la muerte, estás viendo la muerte, y sigues, ya vamos a decir, tú me puedes decir a mí, bueno, yo no estoy enojado con nadie. No, tú no estás enojada con nadie. Tú estás o tienes un problema con tu Padre Celestial Dios. No has obedecido lo que te puede salvar. No has obedecido el Evangelio. No te has redimido de tus faltas. Y cada vez que lo estás rechazando, cada vez estás cometiendo. Eso, ¿sabes qué significa la palabra errar? Significa también pecar, fallar, pegarle al punto. Y cada vez que el Señor te invita a que hagas las paces con Él, estás cerrando, estás fallando. Y un día, hay gente que dice, no, más adelante, con más calmita. Pues sabemos que hay personas que Dios no les dio esa oportunidad. Dios se las llevó antes de tiempo. No hay oportunidad, porque Dios les da ese espíritu que pueden ver las cosas, ven la muerte todos los días y tienen oídos. Pregúntate por qué Dios te puso dos oídos. No es para que agarraras al hombre, no es para que anduvieras ahí en chismes y en murmuraciones entre nosotros. Te dio para que escuches su palabra, su mensaje. Es para eso te lo dio. Espero en Dios que nosotros no estemos cerrando las Escrituras. Y yo sé que no estamos cerrando las Escrituras, estamos diciendo verdaderamente la verdad. En Mateo capítulo 10, versículo del 34 al 39 dice así. Mateo 34 al 39. Mateo 10, del 34 al 39. Dígate lo que dice. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para eso, dice el Señor. Vine para traer paz, no vine para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ame más a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que ame más a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Y el que halle su vida la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, entonces la hallará. Si Cristo quisiera darnos una respuesta en este día, sería esta. Cristo no trajo paz a la tierra. La paz que Él trae es individual. La paz que Él ofrece es personal. Y esa paz viene porque estás haciendo lo correcto. Estás buscando hacer la voluntad de Dios. Ahí entrega la paz Dios al Señor. Pero cuando tú estás haciendo la paz con Dios, haciendo lo correcto, entonces va a venir problemas. Tu hermano no le va a gustar que prediques el Evangelio. A tu mamá tampoco, a tu papá tampoco, a tus amigos tampoco, a tu novia tampoco, a tu novio tampoco le va a gustar que le hables de Cristo. Pero si tú te vas tras de ellos, tú eres saduceo. A ti te interesa mucho dónde va a quedar tu mami, o tu papi, o tu hermana, tu novio, dónde va a quedar. Jesús dice claramente, hermanos, el que ame estas personas más que a mí, no puede ir en pos de mí. Y todavía dice claramente, y yo lo veo todo el tiempo, los enemigos del hombre son de su propia casa. ¿Y sabes por qué mi familia carnal es mi propia enemiga? Porque ellos no viven el Evangelio. Ellos les prediqué la palabra de Dios, no quisieron, era mi deseo, como decía Pablo, el anhelo de mi corazón para mi pueblo, para mis hermanos, era salvación. Yo miraba a mi familia que tiene mucha fe en Dios. Oh, Diosito, Diosito. Pero cuando les fue a hablar del Evangelio, no quisieron escucharlo. Porque yo miraba que tenían el celo de Dios, pero no conforme a la voluntad de Dios. Porque ignoraban la voluntad de Dios y establecían su propia opinión o su propia justicia, como dice Pablo. Pero nosotros tenemos que entender, hermanos, que primero debe ser Dios y el Evangelio.
Si no, no tiene sentido mi creencia. Cuando no nos preparamos para reunirnos, este es un día muy importante. Antes hay personas que, por ejemplo, el fútbol es muy importante. Oh, el fútbol. Yo sé que el fútbol es una religión. Lo adoran casi, ahí están. Ahora en el mundial, ¿no viste los Alá, y los otros acá, todo el mundo pidiéndole a su Dios para que ganara su país? No tiene nada que ver Dios con el deporte. Pero lo que sí tiene que ver es que el hombre se vuelve idólatra del deporte. El deporte es su Dios. Ese es su Dios. Él llega el domingo, ay, ya voy a ir a jugar, me toca jugar. Pues para mí este es mi deporte. El estar aquí en la presencia de Dios cada primer de la semana. Y debe ser una alegría para el creyente de prepararnos para este día. Estar listos para servir al Señor. Y que la carne se pudra, por otro lado. Así debe de ser el creyente, estar preparado para este día. Y cuando no nos preparamos para este día, ¿por qué estamos pensando en otras cosillas? En los compromisos sociales, en el trabajo, otras cosas. Está cerrando, hermano. Cuando nosotros no compartimos la muerte, sepultura y resurrección a nuestra familia, a nuestros amigos, estamos errando. Estamos errando la palabra de Dios. Si tú no le predicas a alguien, a tu trabajo, en tu oficina, de la muerte, sepultura y de la resurrección de Cristo, estás errando. No estamos entendiendo el mensaje que Dios nos dio. No lo estamos comprendiendo todavía. En 2 de Corintios 5, del 17 al 19, te dice por qué eres una nueva criatura. O sea, ¿por qué soy una nueva criatura? ¿O por qué estoy dentro del Evangelio? En 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17 al 20 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto vino por gracias a Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio un ministerio, nos dio un trabajo, el trabajo de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados ¿con quién? Con Dios. Este es el mensaje de Dios para nosotros. ¿Por qué soy una nueva criatura, hermano? Porque yo estaba perdido, estaba muerto, y cuando yo me bauticé, resucité de entre los muertos. Es wow, imagínate que si hubiera sido físicamente. A ver, yo les pongo un ejemplo. Vamos a decir que alguien se muere, ¿verdad? Y de repente Dios te levanta de entre los muertos. ¿Qué ibas a hacer? ¿No ibas a ir a anunciar a todo el mundo lo que había hecho Cristo en tu vida? No, ay, yo me mataron, me dieron un balazo y me levantó el Espíritu Santo y andurías anunciándole a todo el mundo lo que te había pasado, o a lo mejor lo ignorabas. Muchos lo ignoraban, les ayudó, les dio de comer y lo crucificaron. Dios les dio muchas bendiciones. ¿Qué Dios no te ha dado bastantes bendiciones en tu vida? No tienes hijos, no tienes esposa, no tienes madre, no tienes padre. ¿No te ha dado todo eso Dios? Pero ahora no lo reconoces. No lo reconoces a los demás. No predicamos el Evangelio a los demás. Dios nos dio un ministerio o un trabajo. Reconciliaos ¿con quién? Con Dios. Muchas veces se nos hace pesado, pero es la obra. Fíjate lo que dice: como si Dios rogase por medio de nosotros. Señor, ¿por qué no vienes tú y les predicas tú directamente? ¿Por qué no bajas del cielo y les enseñas a estas el Evangelio? No, pues te fulmina. Si Dios te presentara enfrente, estás destruido. Es como, ¿yo sabes cómo lo miro? Es como agarrar el poste positivo y el poste negativo de una batería. ¿Nunca has juntado uno negativo con una negativo y positivo? ¡Pum! Avienta un chispazo. Quedas eliminado, hermano. Por eso Dios nos dio ese trabajo a nosotros. El trabajo de predicar el Evangelio. Los saduceos, los fariseos, los escribas y todos los religiosos del mundo erran las Escrituras y el poder de Dios. ¿Por qué? Porque hacen excepción de personas. Ay, fíjate cuántas religiones no hay en este mundo. Así hay de religión. Y aquí en este país hay más religiones, ahora sí, como dijo Ricardo Arjona, que niños perdidos. Y todas estas religiones que hay en este país no predican el Evangelio. Predican odio. Ya se volvieron
odiosos. Todos ellos ya no quieren predicar el evangelio. Ya se volvieron como los saduceos. Preguntar con quién va a quedar la mujer. Me caso, me divorcio, me caso y me divorcio, me caso y me divorcio. Es todo lo que busca nada más en el mundo. Luego estaba platicando con mi brother Georgie. Oye, de veras, sí, ya los hombres se quieren casar, nomás, mejor dejo y me agarro otra, dejo y me agarro otra. ¿Y de quién será la mujer? Qué bueno que el Señor les cayó la boca, allá serán como ángeles. Olvídense del matrimonio, hermanos. Ya no va a haber, qué bueno, porque si aquí no lo aguantamos, imagínate el matrimonio eternamente. Nomás es aquí un ratito donde vamos a tener una aflicción. Pero si yo amo aquí, amo arriba. Voy a amar arriba también. Por eso es tan importante vivir en el evangelio. Todos ellos. Y dame una cosa, Jesucristo no hace excepción de personas. Así que, ¿de qué tipo de persona soy? Porque errar es pecar. El significado de errar es no acertar, faltar, no cumplir con lo que debo de hacer, andar vagando, divagar. Esa es la palabra errar. O sea, imagínate, yo estoy aquí, sé el evangelio, pero no lo entiendo, no lo quiero predicar. Ese es el talento. ¿De qué persona soy? ¿Estoy errando? ¿Estoy errando las escrituras? Así que si crees que el poder de Dios es el evangelio, salva tu alma. Salva tu alma y a los demás ayúdalos. Porque es el poder de Dios para salvar tu alma. Y no me avergüenzo. Yo soy pecador. Y una vez le decía a la gente, yo me avergüenzo de mi forma de ser. Pero avergonzarme del evangelio no puedo. Cristo dijo, si tú te avergonzaras de mí, de mis palabras, de esta generación, ¿y cómo nos acusa? A todos, adúltera y perversa. Si tú te avergonzaras de mí, de mis palabras, yo también me voy a avergonzar de ti delante de mi Padre. Igualito, hermano. Así es que esta es la invitación a todos de seguir viviendo en el evangelio. No. Vivan el evangelio, es reconciliar siempre. Cuando veas a alguien que ande murmurando, cállale la boca, por favor. Si un día alguien me habla mal de un hermano, yo le voy, ¿sabes qué? Le vas y le dices eso a él. A mí no me lo digas. Díselo a él directamente, no tengas miedo, porque de otra manera se vuelve murmurar. Y eso lo quiere hacer Satanás. Satanás quiere entrar por alguno de nosotros. Ya nomás estás viendo a ver con quién anda medio descontento, quién no quiere vivir en el evangelio, quién anda buscando nada más quedar bien unos con otros como un club. Ese mero voy a agarrar. Y ahí empiezan los problemas. Pero aquí estamos para la defensa del evangelio, que no. Así dijo Pablo, estoy presto para la defensa del evangelio. Así es que vivamos el evangelio. Y si tú, hermano o hermana o amigo, ya sabes lo que es el evangelio, ¿por qué te detienes? Dile a Dios cuál es la razón por qué no lo obedeces. ¿Verdad? ¿Cuál es la razón? ¿Hay una razón más poderosa de no vivir en el evangelio? Digo, si hay, dímela, a lo mejor no vamos tras de ti. Y si no, el Espíritu Santo dice, ¿por qué te detienes? Así le dijo Dios a aquel hombre. ¿Por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados. ¿Verdad? Y cuando Dios te lave tus pecados, oh my goodness, así como dice el gabacho, oh my goodness, se te quita un pesote de encima, porque el pecado pesa. Y pesa mucho, nada más que muchos no lo quieren reconocer. Así es que durante el hermano que está cantando este himno de invitación, si hay una persona que quiere obedecer el evangelio, pásela al frente. Que Dios los bendiga.